Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de Teoría General del Proceso hoy martes 19 de octubre. En las sesiones anteriores estuvimos hablando acerca de los auxiliares de la justicia y mencionamos que estas eran personas que le ayudan al juez dentro de su función de administrar justicia porque realizan alguna actuación dentro del proceso. Y mencionamos como primero de ellos a los peritos, que son unos expertos en un arte, profesión o oficio y que van a realizar un estudio técnico o científico y van a presentar los resultados de ese estudio mediante un documento que se llama dictamen pericial y lo presentan al juzgado. Listo. Esos son los peritos, pero dijimos que había más clases de auxiliares de la justicia. Cuando mencionamos el tema, dijimos que había dijimos que eran 5. Entonces mencionamos primero a los peritos, segundo a los secuestres o depositarios judiciales. Tercero, los liquidadores o partidores. Cuarto, los agrimensores y contadores. Y quinto, los que requieren la calidad de abogado. De estos ya hemos visto los primeros, que son los peritos. Vamos a pasar ahorita a hablar de los secuestres o depositarios judiciales. ¿Listo? ¿A qué se refiere esto? Para explicar esto, tenemos que explicar las medidas cautelares más comunes, que son el embargo y el secuestro. En algunos casos, en los procesos, se toman algunas medidas antes de que haya una decisión final. Esas medidas se toman para evitar que de pronto el deudor, por dolo o culpa, es decir, queriendo y conociendo de pura mala leche, o por torpeza o negligencia, deteriore, dañe o destruya la cosa sobre la cual recae la pretensión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si a una persona le van a embargar el carro, pues perfectamente lo podría chocar o rayar o desvalijar o dejarlo por ahí al sol y al agua, etcétera, lo cual hace que las cosas pierdan valor. Entonces, para evitar esta circunstancia, se pueden solicitar medidas cautelares. Y dos de las medidas más importantes y más comunes son el embargo y el secuestro. El embargo es una medida cautelar cuya finalidad es sacar del comercio los bienes. Es decir, que una vez practicada la medida, esos bienes no pueden ser comerciables, no se pueden comerciar. Es decir, que la persona no los puede vender, donar, hipotecar,
¿sí? No puede realizar nada, ninguna actuación con esos bienes. Quedan congelados. ¿Listo? Para evitar que la persona se vaya a insolventar, que vaya a coger y a vender todos los bienes, a donarlos, a aportarlos a una sociedad, etcétera, y que a la hora de cobrar la deuda no haya en qué caerle. ¿Listo? Cuando los bienes son bienes inmuebles, esa medida se hace, ese embargo se practica solicitándole a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que por favor congele la matrícula inmobiliaria del bien, que en esa matrícula inmobiliaria no puede inscribir nada, no puede inscribir una venta, una donación, una hipoteca, nada, que la matrícula inmobiliaria de ese bien queda literalmente congelada. Entonces, por eso se llama sacar del comercio, porque si yo no puedo registrar una venta, una compraventa, una donación, una permuta, un aporte en sociedad, el bien está paralizado. Pero ahí el problema es que eso es para los bienes inmuebles que están sujetos a registro. Todos los bienes inmuebles están sujetos a registro. Entonces, eso funciona ahí. Ya te doy la palabra. Pero con los bienes muebles, ahí se vuelve más jodido. Porque ¿cómo hago yo para evitar que la persona venda este mouse? ¿Cómo? Más jodido. Si es un bien mueble sujeto a registro, como son, por ejemplo, los automotores, los barcos o los aviones, funciona igualito que con los bienes inmuebles. Usted le pide a la oficina que registre el embargo y lo saca del comercio. No se puede registrar nada más. Entonces, con los carros, con los barcos y con los aviones, relajados. Pero ¿y si es un libro? Si es un reloj, si es un celular, ¿ahí qué? Entonces, la medida sola no funciona. Entonces, tiene que estar acompañada de otra medida que es el secuestro. Rodrigo. Sí, interesante. Ok. Mm, es que se me ocurrió, en la medida en que haya inmuebles, en esa medida se puede procurar protegerlos en conjunto o individualmente hay que citar inmueble por inmueble, inmueble por inmueble, inmueble por inmueble. Usted debe citar uno por uno porque la medida recae sobre un inmueble en específico. Entonces usted le tiene que decir, voy a embargar el inmueble tal, con matrícula inmobiliaria tal, ubicado en la dirección tal, con linderos tales. Sí, la medida No, tiene que estar individualizada, pero yo sí puedo embargar varios bienes, no tiene que ser uno solo. Porque si, por ejemplo, vos me debes a mí 1.000.000.000 y tu apartamento vale 200, no es suficiente. Entonces también te puede embargar el local que vale 300, no es suficiente. Más la finca que vale 150, no es suficiente. Más el otro apartamento, ¿sí? Entonces yo te embargo hasta que a mí me dé lo suficiente. También hay que mirar que hay excesos en las medidas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la deuda es de 100 y yo te embargo 300 inmuebles que vos tenías por un valor de 10.500 millones de pesos, pues uno dice, hey, men, pero es que hay un exceso, con uno solo era suficiente, ¿sí? Entonces, eso tiene un equilibrio ahí. Pero en un entonces la respuesta divorcio. es, sí, o sea, la respuesta es, yo sí puedo embargar varias cosas. Claro, perfectamente. O puedo embargar una sola cosa, ¿sí? No hay problema. En un divorcio, yo lo que se me ocurrió es, yo puedo direccionar esa protección para quien se ve perjudicado en esto
directamente a la contraparte, pero como persona, es decir, ok, Rodrigo Castro se va a divorciar, su mujer va directamente a todo lo que figura a nombre de Rodrigo Castro, ¿no? Sí, sí, así funciona, pero no tiene esa naturaleza como vos la decís. En los procesos de divorcio, en las sucesiones, se puede hacer lo mismo, de embargar los bienes. Solo que yo no embargo así de esa naturaleza, sino que yo digo, yo embargo todos los bienes que sean sociales, es decir, que hayan sido adquiridos durante el matrimonio, sin importar que estén a nombre de Rodrigo o a nombre de María. ¿Sí? Todos. De María tenemos y de Rodrigo tenemos y este. Todos los quedaron embargados todos, en conjunto. ¿Y quedan embargados para qué? Para que ninguno de los dos vaya a hacer pendejadas y vaya entonces que embargar, que a donar, que nada, quedan congeladitos, no se puede hacer nada, ni otros embargos, ni se pueden vender, ni hipotecar, ni donar, ni nada, quedaron ahí, paralizados. ¿Hasta cuándo? Hasta que el juzgado determine qué va a pasar con los bienes. Es decir, vamos a repartir y vamos a decir, esto es para María, esto es para Rodrigo. Entonces, en ese momento, que ya está delimitado por el juzgado qué es lo que le toca a cada uno, podemos solicitar que se levante el embargo. Antes no. En el caso de los procesos ejecutivos donde se debe dinero, se hace el embargo y después se decreta el remate para que los bienes se vendan en pública subasta y se pague la deuda y si sobra algo, que se le regrese al dueño, si sobró algo. Eso se llama el remanente. Pero muchas veces la gente piensa, tiene la idea de que embargo es igual a remate. No es lo mismo. Embargo es congelar los bienes, nada más. Usted puede pasar 20, 30 años con el bien embargado sin que pase nada, no hay problema. ¿Qué es lo que pasa con el embargo? Que no se puede comerciar, no se puede realizar nada. En cambio, el remate es una operación en la cual se pone en venta, en pública subasta un bien, con lo producido de la venta se paga la deuda y si sobra algo se devuelve. Si sobra, ¿listo? Lo que pasa es que como para hacer el remate los bienes tienen que estar embargados, entonces la gente empieza a asociar embargo con remate. Me van a embargar, ay, no me van a rematar. No, no es una cosa no es lo mismo que la otra. Lo que pasa es que para el remate necesito que estén embargados, pero no es lo mismo, no es la misma circunstancia. Mire que, por ejemplo, en el divorcio no hay remate. Se embargan todos, el juzgado define qué se hace, se levantan los embargos y se reparten. Esto para acá y esto para acá y sale. Ahora te digo más. Profe, ok. Yo me tomé el atrevimiento de conseguir su teléfono privado. De pronto, aparte, después de la clase, le hago una preguntita que es una consulta ya personal que quisiera hacerle. No hay ningún problema con ello. No hay ningún problema. Muchas gracias. No hay okay. absolutamente ningún problema. Listo. Entonces, muchas gracias. La idea del embargo es una medida de protección para que los bienes no salgan a venderlos o a hipotecarlos o a crearle gravámenes o a hacerle nada, que queden ahí congeladitos. Pero entonces dijimos, ¿y cómo hacemos para embargar un bien mueble? ¿Ahí qué? Entonces, para los bienes muebles, lo que nos toca hacer es otra medida cautelar que se llama secuestro. Esta que vamos a ver. El secuestro, la idea del secuestro es quitarle la tenencia del bien a la persona que lo tiene. Llámese dueño, llámese arrendatario, llámese poseedor, llámese como se llame. Porque si vos tenés el carro, lo puedes chocar, lo puedes rayar, lo puedes desvalijar, lo puedes dejar al sol y al agua. Entonces, para evitar que el carro se desgaste
por dolo o por culpa, yo le quito la tenencia a la persona del carro. Entonces le digo, venga para acá. En algunos casos, yo puedo practicar las dos medidas a la vez. Porque, por ejemplo, ¿cómo hago yo para evitar que se venda este mouse? Le digo a la persona, vamos a secuestrarlo. Yo le quito la tenencia y se lo voy a dar a alguien para que lo guarde. Mientras que esa persona lo tenga o en recaudo, pues obviamente no se puede vender, aportar en sociedad, dar en pago, porque lo tiene esa persona guardadito. ¿Sí? Entonces, el secuestro implica quitarle la tenencia del bien y entregárselo a otra persona. Esa otra persona se llama secuestre, el que estamos viendo. El secuestre es ese tercero que recibe el bien y cuya función es administrar el bien, guardarlo y mantenerlo en perfectas condiciones hasta que el juzgado defina qué se va a hacer, que se va a rematar y hay que entregárselo, o que se va a devolver, o qué es lo que se va a hacer con el bien. ¿Ya? Obviamente, esa persona tiene responsabilidades, es decir, si esa persona no ejerce bien su función y no cuida la cosa, pues tendrá que responder con su patrimonio con ella. Es más, ellos deben aportar unas pólizas para cubrir los daños que pueda sufrir. No tenés audio, no tenés audio. Volviendo a lo de el divorcio, la ley protege el secuestro bajo el argumento de un divorcio. Sí, en los procesos liquidatorios, como el divorcio o la sucesión, que son procesos donde hay un patrimonio común que va a ser repartido entre varios interesados, entre dos o más interesados, que es lo que ocurre en el divorcio y es lo que ocurre en las sucesiones y es lo que ocurre en la liquidación de sociedad comercial. Esos son procesos liquidatorios para repartir un patrimonio común. Dentro de esos procesos se permiten las dos figuras, el embargo y el secuestro, para evitar que de pronto alguno de los socios o uno de los cónyuges o uno de los herederos vaya a generar algún perjuicio con los bienes porque los descuidó o porque dolosamente los fue a dañar o por algo así. Entonces, por ejemplo, en los divorcios es supremamente común que las personas embarguen y secuestren los carros, el ganado, ¿sí? El dinero, ese tipo de cosas, porque el dinero, cuando está en entidades financieras, en un banco, está sujeto a registro en la entidad. Entonces yo le digo a la entidad que lo tiene que embargar y secuestrar. Entonces ellos lo guardan y no se lo entregan a nadie hasta que el juzgado diga qué hacer con él, ni siquiera al titular de la cuenta. ¿Sí? El dinero quedó congelado. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hace el embargo es congelar y lo que hace el secuestro es retener, quitarle los bienes, ¿listo? A la persona. Las finalidades a la hora, al final resulta muy parecidas. Lo que yo no quiero en el embargo es que se negocien los bienes o que se le genere algún gravamen, y lo que yo no quiero en el secuestro es que se deteriore, se dañe, se destruya el bien, con la finalidad ulterior de que la persona no vaya a perder o a que se le vaya a menoscabar el derecho que tiene sobre esos bienes. Entonces es supremamente común que en esos procesos se embarguen cosas y se secuestren. También es común que no pase.
Porque, por ejemplo, el divorcio se está haciendo de mutuo acuerdo. Entonces ellos no tienen intención ninguna de embargar y secuestrar y no hay la necesidad de ello, ¿sí? Pero yo diría que 7 de cada 10 sí. Y las personas les gusta mucho la medida, les da mucha tranquilidad y es apenas entendible, es que para eso fueron creadas, claro. Claro. Y no tienen ningún efecto negativo, como le digo, es decir, el embargo y el secuestro per se no implican el remate. Solamente implica que se van en un caso a retirar y en el otro a congelar. Es más, en algunos casos ocurre que, por ejemplo, van a embargar los muebles y enseres de la casa, a embargarlos y secuestrarlos, que el televisor, que el sofá, que ese tipo de cosas. Y dejan al morador, a la persona que vive en la casa, en calidad de secuestre. En vez de entregarle eso a una persona para que se los lleve y los guarde en una bodega, lo dejan en calidad de secuestre. Entonces esa persona tiene que responder incluso con su propio patrimonio porque los bienes estén en perfecto estado. O si no hay, pues entonces se le entregan a un secuestre para que esa persona los guarde en una bodega. No, que es un carro en un parqueadero. Quien haya ido al Obelisco, el centro comercial que queda ahí al frente del estadio, en el parqueadero, en los últimos pisos, hay un montón de carros parqueados y polvo sobre el polvo encima de esos carros. ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay un parqueadero de unas personas que actúan como secuestres y funcionan como secuestres, pero para el tránsito, ¿ya? Entonces, muchos carros de ahí están embargados por el tránsito, secuestrados, perdón, ¿sí? Entonces están ahí empolvados. ¿Cuál es el problema de eso? Que esas personas no están haciendo su trabajo de manera adecuada. ¿En qué sentido? Porque no se trata solamente de guardar, echarle llave y botarla de los bienes, sino que los bienes deben estar en buenas condiciones. Y cuando yo he pasado, eso tiene una capa de polvo, o hay de 2 centímetros, ¿sí? Entonces ese tampoco es la forma. Los carros hay que estarlos prendiendo. Y ¿Es cuando van a demandable eso estar... Sí, ante claro, un porque esa secuestro? persona Porque eso es tiene responsabilidad, claro, de alguna manera es un deterioro. Pues yo me entré en un carro claro. nuevo y entonces aquí ya, entonces No, se es que enfocaría es, imagínese esto. Cuando un carro se va a guardar durante mucho tiempo, requiere varias cosas. Primero, necesita un conector a la batería para que no se descargue. Primero. Segundo, venden unas almohadillas así para poner en el suelo y que las llantas no se vuelvan cuadradas. ¿Listo? Tercero, el carro hay que estarlo prendiendo con regularidad para que el motor esté funcionando. Y en la medida de lo posible, dale una vueltecita. ¿Ya? Porque esas son máquinas que fueron diseñadas para funcionar, no para estar parqueadas. ¿Ya? claro. Entonces, eso se debería hacer. Si eso no se hace y eso genera perjuicios al carro, esa persona tiene que responder porque es que no está ejerciendo su función. Es que cuando yo le digo que guarde el bien y lo mantenga en buenas condiciones, lo que le digo no es guardarlo bajo llave y botarla, no, eso no es la función, es mantenerlo en buenas condiciones. Es más, un taxi guardado así está haciendo una pésima labor. ¿Qué es lo que tendría que hacer con el taxi? Ponerlo a rodar, a funcionar. Y lo que produce se guarda, porque es que el taxi no vale por el carro. El taxi vale por lo que produce. Entonces, que camine y lo que produce se guarda. ¿Sí? Ah, pero ¿y la gasolina y el mantenimiento? Del producido tiene que salir eso. Ay, si se lo roban, del producido se estaba pagando seguro o no. Y si se choca, ¿el seguro qué? Porque es que el taxi no funciona porque, ay, mira qué belleza de carro espectacular, que fuera como en Europa, que usted ve que los taxis son Mercedes, uno dice, ay, sí. Pero aquí son carros económicos cuyo valor real no está en eso, sino está es en la función que producen. Entonces, la forma correcta
de uno ser secuestre de un taxi sería poner el carro a caminar, a trabajar. Y lo que se produce se guarda por el secuestre y el secuestre se encarga de pagar de lo producido la gasolina, cambios de aceites, de pastas, reparaciones de motor, el seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque para eso es que son. Y entonces a la hora de que el juzgado defina qué se hace, la persona dice, vea el carro aquí a disposición, mire aquí lo que produjo. Muchísimo mejor que vea el carro ahí. ¿Cuál? Debajo de esa montaña. Ahí. Quítele, eso es tierrita. Quítele la tierrita y ahí lo desentierra. Ahí está. Y ya ese carro sirve ¿para qué? Si ustedes se dan cuenta, los taxis todos son muy modeludos. Usted no va a encontrar más de 10 carros en Medellín que sean antes del año 2000. ¿Sí? Por ahí hay un Renault 19 y hay por ahí como un Renault 12 andando, pero eso es uno. De resto, todos son carros muy nuevos, porque eso se está renovando, porque lo importante es la función que produce. Y ahora dígame si es ganado. El ganado hay que sacarlo en ciertas épocas a vender, porque si no ya no vale nada. Entonces, cuando cumple cierta edad y cierto peso, pase de una, porque si no ya no sirve. O si es de leche, pues hay que estarlo ordeñando para que produzca la leche, para poder venderla a los lecheros, porque si no se enferma. No puede estar en un pasto ahí al son de nada. Tiene que estarse ordeñando 2 veces al día mínimo. Así es. Entonces, la función del secuestre va a depender de cuál es el bien que se le encarga guardar. ¿Listo? Miremos la definición que nos trae el profe Jaime Azula Camacho, el libro que veníamos manejando desde la vez pasada frente a los secuestros, que es pues medio renglón. Dice, secuestros o depositarios de los bienes que son materia de esa medida cautelar. No dice nada más. Entonces, para poder entender lo que él nos dice, tuvimos que dar toda la vuelta y explicar qué es el embargo y qué es el secuestro. Y entonces el secuestre es la persona de administrar y guardar los bienes que son objeto de la medida. Si no les doy toda esa vuelta, ese medio renglón que nos describe el profe ahí, nos queda en el aire. Entonces esa es la función del secuestro. ¿Listo? ¿Dudas? Entonces pasemos al siguiente. Los liquidadores o partidores. Liquidadores o partidores. Nos menciona el profe Jaime. Cuando se trata de cumplir las gestiones tendientes a la liquidación de una sociedad. Esa definición no me gusta ni poquito. Entonces, digamos que estando en un proceso liquidatorio, es decir, en un proceso donde se reparte un patrimonio común entre los interesados, entre paréntesis, ¿cuáles? El divorcio, la sucesión, ¿sí? La liquidación de sociedad comercial, esos son procesos liquidatorios, que es un proceso donde se reparte un patrimonio común entre los interesados. Dentro de ese proceso, primero se debe hacer una audiencia que se llama audiencia de inventarios y avalúos.
Y como su nombre lo indica, la finalidad de esa audiencia es inventariar uno por uno todos los bienes que se van a repartir. A ver, ¿cuáles fueron los bienes que dejó el muerto? Ah, vea, un local, una finca, un carro, una moto, un dinero, unas acciones, un establecimiento de comercio. Tan, se van inventariando todos. Y se les pone un valor. Que el carro vale tanto, que las acciones tanto, que el local tanto, que el apartamento tanto. Terminada esa audiencia, nosotros ya sabemos cuáles son los bienes que vamos a repartir y cuánto valen. ¿Cuáles son y cuánto valen? Listo. Entonces, a partir de ese momento sigue una etapa nueva en el proceso que se llama etapa de partición. En esa etapa se nombra un partidor que se va a encargar de repartir los bienes inventariados entre todos los interesados según las reglas que imponga la ley o las que de mutuo acuerdo le manifiesten las partes. Según las reglas que le imponga la ley, porque entonces en las sucesiones, por ejemplo, sabemos que si hay hijos, la herencia se reparte entre los hijos por igual. O las reglas que le impongan las partes, porque las partes dicen, bueno, ya sabemos que nos vamos a repartir, pero efectivamente, vea, hagamos pues lo siguiente, que nosotros ya llegamos a un acuerdo. La casa se la vamos a dejar a María, el local y el carro a Andrea, a Viviana la plata y a Sandra las acciones. Porque todas en conjunto decidieron que de esa forma recibían de manera equitativa, tal vez no idéntica, pero sí equitativa, y que cada una quedaba satisfecha con eso. Entonces hay que repartir los bienes conforme a lo que dicen las personas. De mutuo acuerdo, de mutuo acuerdo. O sea, todos estuvieron de acuerdo con esa repartición. O si no hay acuerdo, entonces en comunidad y pro indiviso. Un porcentaje de todo para todos. Hombre, que son 3, entonces todos 3 tienen el 33.33% de todo. Esa forma, sinceramente, es nefasta. Eso es una pérdida de tiempo. Nosotros tenemos un patrimonio común. Imagínense un divorcio. Hay un apartamento, un carro y una finca para repartir entre Pedro y María. Y al final quedan 50 para Pedro y 50 para María. ¿Qué hicimos? Quedamos exactamente igual que antes del proceso. Antes del proceso estaban 50-50 y después del proceso, ¿cómo quedaron? Igual. Una pérdida de tiempo y de plata y de todo. Entonces uno no puede caer en eso. Entonces, ¿qué pasa si ocurre eso? Después a las personas les toca demandar en un proceso divisorio para saber cuánto es lo que le toca a cada uno. Y pueden repartir esa plata. Una estupidez, pero de proporciones míticas. ¿Qué es lo que toca ahí? Ponerse de acuerdo y decir, bueno, ¿cómo nos vamos a repartir esta vuelta? Vea, hagamos una cosa, la finca para usted, el apartamento para usted y el carro lo vendemos y nos lo partimos. ¿Listo? ¿Sale? ¿Listo? No, pues que la finca vale más, entonces quede usted con el apartamento y el carro. No, pero aún así me quedas debiendo 20 millones. Listo, hagamos una cosa, se lo pago en módicas cuotas de a 2.000 pesos cada 100 años. ¿Ya? Simple. Vea, yo le doy 2 paquetes de chorizos cada 3 semanas, ¿ya? Y ahí hasta que cumplamos los 20 millones. Pero la cosa es de proponer el negocio. ¿Para qué? Porque si no se ponen de acuerdo, llega el partidor y dice, ya sabe que 50-50 ya sale. O sea, que no hizo nada.
Y eso es muy común. Entonces, la idea del partidor es, primero, mirar la ley. Que la ley hay unas reglas, incluso la que yo dije, que se reparte en comunidad y proindiviso. Y una de las reglas que trae la ley es hablar con las partes, a ver si las partes tienen fórmulas de arreglo, a ver si ellos ya han acordado cómo repartirse. Entonces, ¿cuál es realmente el trabajo del partidor? Terminada la audiencia de inventario que les dije, en el juzgado se pasa a la etapa de partición. El juzgado entonces nombra un partidor de la lista y a ese partidor se le concede un término, generalmente 20 días hábiles, para que presente el trabajo de partición. Puede ser más tiempo, puede ser menos, eso depende de los bienes y la dificultad que haya pues para hacer el trabajo. Entonces se le da un término. Durante ese término se supone que el partidor se debe reunir con las partes, debe revisar la ley y debe mirar a ver cómo reparte. Vencido el término, debe presentar un documento que se llama trabajo de partición. Ese trabajo de partición contiene las famosas hijuelas que llaman en la calle. ¿Qué es una hijuela? Es que dentro de ese documento dice, hijuela primera, para Rodrigo Castro, por gananciales, el apartamento ubicado en la casa que tiene linderos por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, y cuyo valor es 150 millones. Hijuela segunda, para María, por gananciales, la finca ubicada en la dirección que tiene por linderos por el norte, por el sur, por el oriente, y cuyo valor es 135 millones de pesos. Entonces, la hijuela son los pedacitos donde efectivamente se dice qué es lo que le toca a cada quien. ¿Sí? También se les llama partidas. Porque la gente a veces no le gusta la terminología hijuela porque es como muy viejita, como muy antigua. Entonces utiliza partida primera para Rodrigo y vuelve y dice la misma información. ¿Cierto? Entonces, el trabajo de partición lo que dice es en el documento efectivamente qué es lo que se le entrega a cada sujeto. Entonces, con ese trabajo de partición se adjudica a cada uno de los interesados, según su derecho, algo de los bienes que estaban inventariados y evaluados en la audiencia anterior. ¿Listo? Ese partidor puede ser nombrado de mutuo acuerdo por las partes y pueden nombrar incluso al abogado partidor de mutuo acuerdo. Si no hay acuerdo, el juez se mete a la lista de auxiliares de la justicia y nombra al partidor o liquidador. Y hay que pagarle. Y si no se ponen de acuerdo, todo en comunidad pro indiviso, o sea que quedamos igual que como empezamos, la embarrada total. Pero bueno, listo. ¿Dudas? Entonces esos son los partidores o liquidadores, también los llaman. Pasemos al siguiente. Agrimensores y contadores. Leamos lo que nos dice el profe Jaime Azula Camacho. Agrimensor y contador, que la ley enuncia separadamente, aunque en estricto sentido son peritos y por tanto deberían integrar tal lista,
en razón de que pueden cumplir no solo esa función, sino la de auxiliar a otros en el proceso, como es la de levantar los planos para que el partidor pueda hacer su trabajo o los estudios contables para colaborarle a los liquidadores. Básicamente, ¿qué es esto? Un agrimensor es una persona que se encarga de hacer medidas de lotes y propiedades. ¿Sí? Yo necesito saber cuánto mide esta finca. Entonces eso llevan unos drones con unas cosas de posicionamiento global y lo miden. Pues la gente tesa, antes había que recorrerse eso en burro y medirlo básicamente que a la antigua pues con un metro de sastrería pues básicamente. ¿Sí? Pero ya hoy en día eso es con drones y posicionamiento global y GPS y coordenadas y no sé qué, ¿cierto? O si es más facilito, una cosa, por ejemplo, urbana, llevan como un palito y tiene como una ruedita y eso cuenta los metros. Entonces empiezan desde aquí, empiezan a caminar y cuenta los metros y luego para el otro sentido. Y cuenta los metros y luego listo, vea, eso mide tanto por tanto. ¿Sí? Entonces, eso le permite medir las áreas. Pero no solo eso, sino que también puede levantar los planos, porque muchas veces no basta con medir el área, sino que adentro hay varios pisos y edificaciones, y unos son más grandes, otro tiene un volado y otro tiene un balcón y no sé qué. Entonces las áreas cambian, entonces de eso se encarga esa persona. Y eso es importante porque, por ejemplo, no es lo mismo el valor del lote que el valor construido. ¿Sí? No es lo mismo el valor del primer piso que del tercer piso si no hay ascensor. Y no es lo mismo el valor del piso 16 que del piso primero si sí hay ascensor. ¿Sí? Por ejemplo, en las unidades, a usted por cada piso, a partir como del tercero o el quinto, le cobran una prima de altura. 500, 1.000.000, 2.000.000, etcétera. Entonces, mientras usted está más alto, más le cobran. ¿Sí? Todo eso vale y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces la persona se encarga de eso. Y eso es importante porque el partidor, por ejemplo, a la hora de repartir necesita saber cuánto valen las cosas. Y necesita saber si le otorga el segundo piso a uno y el cuarto a otro, si esos sí son equivalentes o si el valor es diferente o si al del cuarto hay que compensarle o al del tercero hay que compensarle. Todo eso es muy importante. Entonces, lo que dice el profe Jaime es que realmente son peritos porque es un experto en medidas, planos, etcétera. Pero que la ley los trata de manera diferente, que la ley los enuncia de su propia mano. Entonces, yo estoy de acuerdo con él, para mí son peritos, pero los dejo así porque como la ley los menciona y el mismo profesor también, entonces listo, no hay problema con sacarlos de la lista. Pero que sepamos todos que su función es básicamente la misma del perito. Porque es que yo le estoy diciendo, ¿cuánto mide eso y cuánto vale? A ver, eso mide tanto, vale tanto. Un dictamen pericial, básicamente. Y el contador, lo mismo. Porque el contador se puede encargar, por ejemplo, de hacer un avalúo de una empresa. Hombre, ¿cuánto vale esa empresa? Para poderla repartir. Entonces, es el mismo concepto. ¿Sí? ¿Por qué los trata la ley de manera diferente? La verdad, yo creo que es porque no implican hacer un estudio per se, sino más bien como ayudar a la función de otro, ¿sí? Como al partidor. Entonces es un estudio para ayudar a otro auxiliar. Creo yo pues que es por eso. Y además pues porque tiene que tener unas condiciones específicas. Pero la verdad, para mí, no hay una justificación para que estos estén por fuera. ¿Listo? Porque si estos están por fuera, pues nosotros podríamos hacer una lista de qué cosas son peritos y ahí la lista es de nunca acabar. Porque así como tenemos a esto, también podemos poner a los médicos, a los joyeros, a los pintores, a los ingenieros, a los arquitectos. No, pues es que nos quedamos aquí mencionando profesiones y cosas. Entonces, realmente
que exista una justificación para que estos agrimensor y contador estén por fuera. Realmente no. No hay una justificación real. Las justificaciones son más ahí como regulares que uno dice, qué bien, ¿ya? Pero, pues ahí está, ¿cierto? Y por último, están los que requieren la calidad de abogado, como los curadores. Aquí también menciona los partidores, que esos requieren también ser abogados. ¿Qué es un curador? Es una persona que se va a encargar de ejercer la representación jurídica de otro dentro de un proceso. Por ejemplo, la persona que pide un abogado de oficio y dice, hombre, yo necesito un abogado de oficio porque no tengo dinero con qué asumir uno. Entonces la ley le da a uno, esa persona adquiere el cargo de curador, básicamente. ¿Sí? También se le nombra curador, por ejemplo, a los menores de edad cuando estos van a demandar a sus padres en alimentos. ¿Sí? Entonces también se nombra curador. O cuando vamos a demandar a una persona y esta no aparece. Entonces se le notifica en prensa y radio, que se llama emplazamiento, pero aún así la persona no apareció. Ya lo habíamos mencionado antes cuando vimos a los reticentes o a los desconocidos, ¿se acuerdan? Y ahí están los curadores. Entonces, el curador es una persona que va a trabajar como abogado de ese que está ahí durante el proceso. Aquí hablamos de curador ad litem, curador para el proceso, porque también existen curadores que no requieren ser abogado, que no son curadores ad litem. Por ejemplo, cuando una persona ya le mandé los 20. mueren sus padres, Linda mamita mía está por aquí. a esa persona se le nombra un curador. Todos los niños que están para adopción en bienestar familiar tienen curador para que los represente en sus derechos o para lo que se necesite. ¿Listo? Pero está también el curador ad litem. Al que nos estamos refiriendo hoy es al curador ad litem. Es decir, la persona que va a hacer la representación jurídica va a ser el abogado de otro. ¿Listo? Rodrigo, cuénteme. Profe, existe un término, curaduría, que analizando lo que usted nos dice, dista mucho esa curaduría con lo que estamos hablando. Quien está al frente de una curaduría es un curador. Ahora, esa diferencia entre ese curador y este del que estamos hablando. Lo que pasa es que vos sabés que existen muchos términos que son sinónimos, pero que sus significado real no es lo mismo. ¿Ya? O que su significado, ¿cómo lo llamáramos? Su función como tal, no. Su función como tal, su función como tal no es la misma. ¿Qué hace una curaduría de las que vos estás hablando, que son esas que hay varias en las ciudades? Aquí tenemos dos. Sí, que curaduría primera, que curaduría segundo. Son unas entidades
que son privadas, pero que ejercen funciones públicas, ¿sí? Están reguladas por el Estado. Y la función principal de ellas es el estudio y el otorgamiento de licencias de construcción. Entonces, ¿ellos qué es lo que se encargan? De velar porque las obras de construcción cumplan con las normas del plan de ordenamiento territorial y todo lo otro, ¿cierto? Entonces ellos se van a encargar de garantizar que si se está haciendo una construcción, esta tiene que cumplir con una normativa que está acorde según el lugar donde está haciendo la construcción. Entonces, si uno lo analiza desde cierto punto, uno dice, bueno, pero si es un curador, porque el curador se encarga de velar por los derechos de su representado. Entonces uno diría, bueno, el curador también se encarga de velar por los derechos, pero de la sociedad, ¿sí? O sea, es ahí más o menos, pero no es la misma función, no estamos hablando de lo mismo. Incluso la discusión se ha presentado por cuál es la responsabilidad que asume el curador cuando acepta una licencia de construcción y ocurre una embarrada mundial como lo de Space. Porque ese man dijo, sí, es una belleza espectacular, eso construyan 2 y 3 de esas. No, nada espectacular. ¿Cuál es la responsabilidad ahí? Porque entonces que eso también afecta la responsabilidad del Estado, porque el Estado fue el que permitió que se construyera eso no fue una construcción ilegal. Es que Space no se construyó ahí mismo, no se cayó ahí mismo. Space se construyó y después de como 2 o 3 años se cayó. Eso no duró, no fue de una. Ya la gente está viviendo ahí. ¿Sí? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad? Porque si nosotros nos vamos al otro curador, al curador ad litem, y ese man la embarra y hace algo mal hecho, ese man sí tiene responsabilidad y tiene que asumir con su propio patrimonio y el Estado en subsidio de él. Entonces ahí sí, pero cuando nos pasamos a uno dice, y por eso es que en ese proceso también se vinculó al curador. Ese señor también estuvo ahí metido con ese problema. A la final yo no supe qué pasó, si lo exoneraron, si lo condenaron, no sé. Yo al único que supe que condenaron es al gerente de CDO y a el calculista. Pero no supe al curador qué pasó. Entonces, ahí es la pregunta, ¿cierto? Entonces, digamos que son funciones similares, pero no es lo mismo. Ya, no, y sí se hila muy delgadito, cada cual en su esquina, muy delgadito, el hilo es muy delgadito para que el uno no entre de pronto a asumir responsabilidades en este caso, es muy delgadito. Sí, no, totalmente. Yo creo que sí, que usted sí asume ahí responsabilidades y que el Estado asume también responsabilidades. Es más, yo creo que por eso el Estado fue tan activo con ese proceso, que miren que fue la misma alcaldía de Medellín la que contrató a la empresa que demolió la torre. Y después de haber demolido la torre que estaba anexa, porque Space era así en circulito, ¿sí? Y eran como en escalerita. Entonces, la torre que se cayó fue la torre 6, que era más alta, y luego seguía la torre 5, que fue la que quedó al lado. Esa torre 5 se demolió. Y después dijeron, no, demolámoslas todas. Y los de la torre 1, que era una torre muy bajita, como de 5 pisos, decían, pero un momentico, pero si aquí no pasa nada, el problema es cuando con esos grandes de allá, nada, todo al piso. Y hubo una polémica con eso porque los de las otras torres, sobre todo los que estaban más alejados, decían, pero ¿por qué no vas a tumbar a nosotros? Y los que se cayeron fueron los de allá y aquí no hay nada, míralo, revísalo primero, así que no, tumbe todo. Yo creo que por eso. Porque dijeron, dejamos aquí esto abierto después de haber demolido la otra y se cae esto con toda esa gente adentro y usted imagina, no, al piso todo. Claro, ante la duda, para abajo todo, porque es que si Sí, ya hay un sí. antecedente, por Dios, ¿a dónde vamos a ir a quedar? Donde sí. Y si no, Con pero 12 sí. muertos, con Por eso, 12 muertos, que no es lo mismo.
Claro, ¿sí? complicado eso. Y eso porque dieron la orden de evacuación y en la noche se cayó, ¿sí? Si no hubieran sido más los muertos, claro. O hubiera sido un desastre, pero de Horrible. proporciones, ¿sí? Y Hubiera es, sido, ¿sabe qué? Lo del edificio de Miami, que eso sí ocurrió qué sin el horrible. aviso de Uy, nadie, que se cayó con toda la gente adentro, ¿ya? duro. Ujú. Ok, Entonces, profe. Gracias por la diferencia, sí. uh-huh. Entonces, básicamente, nuestros amigos, los auxiliares de la justicia, su función es ayudar al juez para que se pueda llevar a cabo el proceso, para que el proceso llegue a su buen cauce, ¿cierto? Miremos acá en la página 232 del libro lo referente primero a la integración de los auxiliares de la justicia y luego a la designación y posesión del mismo. ¿Listo? Me permito leer. Integración. La integración es un acto que consiste en escoger el nombre de las personas que han de formar parte de la lista de los auxiliares de la justicia para el correspondiente periodo legal, que es de 2 años. Las listas se integran conjuntamente por los funcionarios judiciales de la misma rama y categoría de determinada localidad o de las salas especializadas de los tribunales o de la corte, con fundamento en las solicitudes que presentan los aspirantes en los primeros 15 días del mes de febrero y por los candidatos que aporten las instituciones que agrupen a personas que estén en condiciones de ser auxiliares de la justicia, como academias, universidades, cámaras de comercio, lonjas de propiedad raíz, asociaciones profesionales y especialistas, bancos, etc. Es decir, que cada 2 años los juzgados de las diferentes localidades, los juzgados de Envigado, los de Medellín, los de Sabaneta, los de Cartagena, los de Bogotá, los de Villavicencio, abren una convocatoria por 15 días en los meses de febrero, cada 2 años. Y ahí se pueden inscribir personas naturales o jurídicas que quieran ejercer esta función. Entonces ahí se integran las listas que tienen vigencia por 2 años y a los 2 años se vuelve a renovar. ¿Listo? Entonces, cada 2 años en las diferentes localidades se hace una convocatoria para auxiliares de la justicia. Sigo. Integradas las listas, se envían al procurador de distrito judicial, quien excluirá a las personas que considere no están en condiciones de ser auxiliares y selecciona a las que vayan a quedar en definitiva. Esto se cumple mediante una resolución en la cual se deben indicar las razones de la exclusión. El número de auxiliares de la justicia que integran las listas depende del de habitantes que corresponden a la localidad y van desde 5 por clase de cargo y especialidad hasta 50 para los primeros y 25 para los segundos. Como mínimo, según se trate de municipios que no tengan menos de 20,000 o más de 500,000 habitantes. Las listas se publican en el mes de abril por los respectivos órganos judiciales e indican la especialidad, el nombre y apellidos completos del auxiliar, con su dirección y teléfono. Estos se incluyen por orden alfabético y con respectivo número. Cuando en la localidad existen varios juzgados de la misma rama y categoría, la lista es común para todos. Todos los juzgados tienen la misma lista, pues todos los juzgados de Medellín tienen la misma lista. ¿Ya? Designación. La designación es un acto en virtud del cual el funcionario judicial escoge la persona que ha de desempeñar el cargo de auxiliar en determinado proceso. La designación se hace en riguroso orden alfabético de las listas del respectivo órgano judicial. Si no hubiere listas, se acude a las de otro órgano judicial y en defecto de ellas, se designa a una persona idónea, debidamente calificada para desempeñar la función. Si al momento de iniciarse la diligencia judicial falta el auxiliar de la justicia ya nombrado,
se procede a reemplazarlo en el acto con otra persona de las que figuren en la lista. La selección del auxiliar de la justicia es forzosa, salvo dos excepciones que se consagran en caso de peritación, a saber, primero, cuando se requieren médicos legistas o técnicos de policía judicial, como acontece en el proceso penal, y segundo, cuando se requiere un médico para reconocer al presunto demente o sordomudo en los procesos de interdicción familia, supuesto en el cual el juez, bajo su responsabilidad, puede nombrar especialistas de la materia de la más alta calificación moral y profesional. El nombramiento lo hace el titular del órgano judicial que tramita el proceso y se comunica por telegrama enviado a la dirección que figure en la lista oficial. Eso parece mentiras, pero es real. Hay que mandar un telegrama. ¿Qué es un telegrama? Una carta de este tamaño. ¿Sí? Donde se le dice, señor Rodrigo Castro, identificado con cédula tal, usted ha sido nombrado auxiliar de la justicia como perito, evaluador en el proceso del juzgado Favor presente si al juzgado X. Listo. ¿Cómo se hace eso? Déjeme, yo miro a ver si la tengo acá. Déjeme un segundito. Ay, no le creo. Vamos a ver si me abre. Estoy aquí en la página de la rama judicial. Vamos a ver si abre. En un segundito. Vean, entonces aquí está. Esta es resolución de SAC, no sé qué, por medio del cual se conforma la lista de auxiliares de la justicia para los despachos judiciales de los distritos judiciales de Cúcuta, Pamplona, Arauca, Entonces dice, vea, número de identificación, vea, aquí está la persona, apellidos, nombres, cargo, partidor sí, liquidador no, ¿ya? Estas personas no. Esto sí, vea, este sí, Calderón Collazos Wolfram Gerardo, puede ser partidor, liquidador, síndico, este puede ser liquidador y síndico, este puede ser partidor, estos son partidores, vea, partidor secuestre aquí, pero estos no los dejaron. A este, no, este tampoco, perito evaluador, vea, perito evaluador. ¿Este es qué? Partidor. Ah, pero muy poquito, espérate, yo miro si hay una lista grande. Inicio. Ah, aquí en servidores judiciales. No, pero es que esta página está. Es que les quería mostrar la lista de donde escogen los jueces, pero Ave María. No, pero es que está esto. A ver si la logro abrir, volvemos a ella. Porque está, pero mejor dicho, perversa la página. Espérenme a ver que parece que aquí se abrió. Vea, es que acá estoy en la página, miren. Entonces aquí está, auxiliares de la justicia, el sistema de información de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, urna, provee un conjunto de funciones, consultas, lista de auxiliares. Aquí están listas provisionales de auxiliares de la justicia para el periodo 2021 al 2023. Entonces aquí están las diferentes listas.
pero espérate que acá hay una autenticidad, lista de consulta general, acá está. Entonces aquí le damos. No, ya ahí está. Antioquia. ABC de Envigado. Área. Otros oficios. Vea, abogados y otros oficios. Entonces, mire, traductor, secuestre, no sé qué, estado de la licencia, tal. Y si entonces le doy aquí, abogados, entonces mire, ¿sí? Cancelada, deshabilitada por inactivar. Y aquí está por procesos. Pero eso aquí es para mirar si uno ha sido nombrado. Consulta de convocatoria. A ver, yo miro la convocatoria que es. No, esa es la... No, entonces miremos la lista normal, las listas. A ver, ¿cuál está? Listas auxiliares de la justicia, publicación listas. Tenemos este. 13 de enero de 2021, por la cual para los cargos de despachos judiciales de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas. A ver. Pero ¿y dónde está la lista? Admitidos aquí. A ver. Bueno, mírenlos acá. Entonces, mire, vea, aquí están los números de identificación, están los nombres y el cargo para el que ha sido admitido. Vea, secuestre, traductor, partidor, liquidador, partidor, síndico, partidor, secuestre, liquidador, partidor, secuestre, partidor, traductor, liquidador, partidor, casi todos son partidores, síndico, secuestre, partidor, partidor. Pero no hay más. Seguramente era una convocación una convocatoria solamente para esos que estábamos ahí. Para esos Profe, que ¿qué es estábamos un viendo. síndico? Sí, ya les iba a decir. Es una persona que se va a encargar de representar a una comunidad o a una corporación o a una empresa para velar por los intereses de esa empresa. Básicamente es como una especie de administrador. Cuando las empresas o las sociedades entran en procesos así como de quiebra o de liquidación, se nombra una persona encargada de administrar los bienes y al final de repartirlos entre los diferentes socios y acreedores y trabajadores y demás que tenga la persona. Eso es un síndico. No lo expliqué porque es básicamente el mismo partidor o liquidador. Se le llama síndico o liquidador. Es básicamente, la función es la misma, solo que uno es para todos los procesos y el otro es para los procesos de personas jurídicas. Entonces, por eso ni ya lo expliqué, ¿cierto? Pero uno escucha esa palabra y usted, vea, es que yo estoy seguro que usted en la calle se le atraviesa a Rodrigo y yo salgo por la calle y le grito, Rodrigo, vos sos un síndico, y se me baja ese man del carro putísimo diciéndome quién sabe qué. Eso no es cierto. Porque uno no tiene ni idea de qué es lo que le está diciendo, ¿sí o no? Y en realidad, ¿qué le estoy diciendo? Sos un auxiliar de la justicia encargado de repartir los... Hombre, fácilmente se baja ese man con la cruceta en la mano. Toda la vida. ¿Sí o no? Es que suena rarísimo, eso suena como insulto, ¿sí o no? ¿Qué le parece? Sí, claro. ¿Sí o no? Como Usted es un claro, sin duda. síndico. ¿Que soy un Sí. cómo? A ver, ¿qué? Es que suena raro. Pero en realidad, pues es que usted sabe que a los abogados nos encanta poner unas palabras para que no las entendamos ni nosotros. ¿Sí? Eso nos produce placer, pero bueno. Entonces, en la lista de auxiliares que ahí vimos, pues que es un desastre buscar eso, pero los jueces la tienen más fácil porque ellos tienen como una página para ellos. Entonces ellos se meten parecida a la que estaba yo buscando ahí y entonces aparece por ciudad, municipio, tan y cargo y aparece toda la lista. Entonces usted le da ahí médico y aparece una lista y él le escoge. ¿Sí? Similar a la que yo estaba tratando de acceder, pero pues la página de la rama judicial funciona horrible y nos encontramos fue con esa otra, pero bueno. Entonces, el juez lo designa de ahí en orden alfabético. Y si se acaba, vuelve a empezar. Entonces, ya la persona queda designado. El juez saca un auto diciendo,
se designa como auxiliar de la justicia el señor para que haga las funciones de síndico en el proceso listo. Entonces, se le manda el telegrama diciéndole, señor, te fuiste nombrado, venga, ya preséntese al juzgado. Y luego de ahí viene la posesión del cargo, que suena bastante demoníaco, pero no es eso. Dice, posesión, el auxiliar de la justicia, perdón, la posesión del auxiliar de la justicia es un cargo, perdón, Dios, no soy capaz de leerlo bien. El de auxiliar de la justicia es un cargo que exige la posesión del interesado, que de acuerdo con la modificación introducida por el artículo 48 del Código General del Proceso, se entiende surtida con la notificación de la providencia que lo designe. O sea, que la posesión no es que se lo lleva al demonio, no, es que la persona va al juzgado y dice, acepto el nombramiento. Y a partir de que se posesionó del cargo, se le da el término para que realice la actividad que le fue solicitada. Antes del Código General del Proceso, ¿cómo se hacía esto? Yo envío el telegrama y la persona tiene que venir al juzgado y firmar un acta de posesión. ¿Ya? Ya ahora el Código General del Proceso, artículo 48, vamos a mirarlo. Dice lo siguiente, mírenlo. Designación, porque aquí están los auxiliares de la justicia. Designación. Para la designación de los auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas. Primero, la de los secuestres, partidores, liquidadores, síndicos, intérpretes y traductores se hará por el magistrado sustanciador o por el juez de conocimiento de la lista de auxiliares de la justicia. La designación será rotatoria, de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez, sino cuando se haya agotado la lista. En el auto de designación del partidor liquidador se incluirán 3 nombres, pero el cargo será ejercido por el primero que concurra a notificarse del auto que lo designó y del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, si fuera el caso, con lo cual se entenderá aceptado el nombramiento. Los otros 2 auxiliares nominados conservarán el turno de nombramiento en la lista. Si dentro de los 5 días siguientes a la comunicación de la designación, ninguno de los auxiliares nombrados ha concurrido a notificarse, se procederá a su reemplazo con la aplicación de la misma regla. El secuestre será designado en forma uninominal por el juez de conocimiento y el comisionado solo podrá relevarlo por las razones señaladas en este artículo. Solo podrán ser designados como secuestres las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido la licencia con arreglo de la reglamentación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, la cual deberá establecer las condiciones para su renovación. La licencia se concederá a quienes previamente hayan acreditado su idoneidad y hayan garantizado el cumplimiento de sus deberes y la indemnización de los perjuicios que llegaren a ocasionar por la indebida administración de los bienes a su cargo, mediante las garantías que determine la reglamentación que expida el Consejo Superior de la Judicatura, etc. Segundo, para la designación de los peritos, las partes y el juez acudirán a instituciones especializadas públicas o privadas o a profesionales de reconocida trayectoria e idoneidad. El director o representante legal de la respectiva institución designará a las personas que deban rendir el dictamen, quien en caso de ser citado deberá acudir a la audiencia. Por ejemplo, necesitamos un médico y podemos decirle al Hospital Pablo Tobón Uribe que ellos designen al médico propio que necesitamos para ese punto en específico, ¿sí? O, como les mostré en lo de Hidroituango, que se nombra a esa empresa Scava, chilena, y ellos dicen, vea, los que van a hacer el análisis de qué pasó en Hidroituango son Pedro, Juan, María, Alberto, José, ¿sí? Que son un geólogo, no sé qué, un y realizaron el proceso. ¿Listo? Tercero, si al iniciarse o
proseguirse una diligencia, faltaren los auxiliares nombrados, serán relevados por cualquiera de los que figuren en la lista. Cuarto, las partes de consumo, o sea, de mutuo acuerdo, podrán en cualquier momento designar al auxiliar de la justicia o reemplazarlo. Las partes todos de común acuerdo pueden decir, no, cambiemos a este man, que este man está muy... ¿sí? Pero tienen que estar de mutuo acuerdo. Quinto, las listas de auxiliares de la justicia serán obligatorias para magistrados, jueces y autoridades de policía cuando en la lista oficial del respectivo distrito no existiera el auxiliar requerido. Podrá designarse de la lista un distrito cercano. Es decir, si de pronto estamos en un sitio y no hay una lista de la cual escoger, podemos buscarla de un distrito cercano. Por ejemplo, en Sabaneta no hay, pueden utilizar la de Envigado. ¿Listo? Y básicamente eso. Como tarea, terminen de leer este artículo, lo leen con toda determinación, artículos 47 y 48, lean esos dos articulitos para que nos quede completado el tema de los auxiliares de la justicia. ¿Listo? Se lo leen con detenimiento, que nosotros lo leímos así pues rápidamente, solamente como para ilustrarlo aquí un poquito, pero ustedes lo van a leer con detenimiento para que tengamos eso en cuenta. Con eso hemos terminado el tema de los auxiliares de la justicia y se acabó. ¿Quién tiene alguna duda? Entonces nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Gracias, profe.